que es el puerperio. Bueno, vamos a ver, este tema es muy cortito, igual y lo terminamos pronto. Bueno, vamos a ver qué es el concepto del puerperio. Es un periodo en el que se producen transformaciones progresivas, tanto anatómicas como funcionales, que hacen regresar paulatinamente todas las modificaciones gravídicas mediante un proceso involutivo que tiene como fin restituir el estado pregrávido. ¿Se acuerdan de todas las modificaciones, de todos los cambios que tiene la mujer durante el embarazo? Eso lo vimos hace algunas clases, son muchos. Bueno, este periodo hace que todas esas modificaciones involucionen para que la mujer regrese a como estaba antes de embarazarse. Ahora, recuerden que esta regresión no siempre las va a llevar exactamente a como estaban antes, pero sí las va a regresar muy parecido como estaban antes. Y a eso se le llama puerperio. Es un concepto muy sencillo. Todos esos cambios que tuvieron durante el embarazo se van a regresar. ¿Ok? Bien. Anteriormente, pues, el puerperio era conocido como la cuarentena posparto y casualmente era de puras mujeres. Vean este cuadro que pintó Velázquez, el pintor español, en donde se nota una señora que recién acaba de tener a su bebé, recién parió, y vean, pues estaban la suegra, alguna otra señora, pero pues era pura cosa de mujeres, ¿no? Era algo así como siniestro, no era claro, y pues no participaba ningún hombre. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que el puerperio lo podemos dividir en 3 etapas. Es el puerperio inmediato, el mediato y el tardío. El puerperio inmediato son las primeras 24 horas después del parto. El puerperio mediato es la primera semana después del parto. Y el puerperio tardío es hasta la 6ª semana del parto. Si ustedes multiplican 7 días por semana, y son 6 semanas en donde termina el puerperio, pues van a multiplicar 6 por 7, da 42. Y ven que antes pues se le llamaba cuarentena, ¿verdad? Por eso se le llamaba cuarentena, porque eran más o menos 6 semanas. Entonces, esta es la clasificación de las etapas del puerperio por su duración. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque dependiendo de si es inmediato, mediato, tardío, es el tipo de complicaciones que se van a presentar. En las primeras 24 horas, lo más frecuente que se presenta en complicaciones es el sangrado postparto. En cambio, durante la primera semana, la principal complicación son las infecciones. Y después, hasta de la segunda a la 6ª, ya se presentan complicaciones de tipo secuelas, ¿verdad? Que ahorita vamos a ver muy brevemente. Entonces, por eso que es importante. Ahora, ¿se acuerdan de los cambios que hubo durante el embarazo? Los dividimos en locales o genitales y sistémicos. Entonces vamos a ver qué le va pasando a los genitales de la mujer. Vean, durante el puerperio todavía hay actividad uterina, todavía hay contracciones. Esas contracciones lo que pretenden es que, como el útero creció mucho para contener ese bebé, durante el puerperio se sigue contrayendo para que vaya disminuyendo de tamaño. El problema es que siguen doliendo, ¿verdad? Entonces las pacientes conocen a esos dolores después del parto como los famosos entuertos, ¿verdad? Pero pues no se llaman entuertos, son contracciones uterinas, que lo que quieren es regresar al útero de tamaño normal. ¿Se acuerdan que el cérvix se había borrado y dilatado? Pues se vuelve a formar y se empieza a cerrar.
el útero reduce su tamaño paulatinamente por las contracciones y la decidua se empieza a desprender porque hay trombosis. Y al desprenderse la decidua, que es el endometrio modificado por el embarazo, pues se presenta un sangrado que se llama sangrado loquial. Son loquios los que la paciente sangra después del parto. También coagula el lecho placentario para que poco a poco el sangrado sea menor cada día. La decidua se desprende, como les dije, constituyendo así el sangrado loquial. Y el endometrio se recupera nuevamente a expensas de la capa basal, que nunca se desprendió, siempre estuvo ahí. Ahora, también estamos hablando de los cambios genitales, aparece una gran cantidad de leucocitos en el endometrio, precisamente para tratar de evitar infecciones, ¿verdad? Porque ahí está un lecho amplio en donde estaba la placenta, que está, se puede, ¿cómo se llama? Infectar. Por eso llegan muchos leucocitos a defender. Ahora, durante los 3 primeros días del puerperio, los loquios son francamente hemáticos, es sangre, ¿sí? Después del 4º al 15º día, se vuelven serohemáticos, como la gente le conoce como sanguaza, ¿verdad? Que no es totalmente roja. Y después de los 15 días, los loquios se hacen de color blanco-amarillentos y en ese momento se llaman loquios albus, ¿sí? Entonces, primero son hemáticos, luego serohemáticos y luego albus. Los loquios, si bien no tienen un olor agradable, no huelen fétido, no huelen, todo el mundo hemos pasado por un lugar a donde no sé, hay un animal muerto y huele fétido, ese es un olor fétido. Los loquios no deben de oler fétido, no huelen a perfume, pero no son fétidos. Si huelen fétidos, quiere decir que esos loquios están infectados, ¿sí? Esas son las características de los loquios. Ahora, vean cómo la vagina restablece su epitelio normal, vuelve a su tamaño normal, todo el periné con sus músculos y aponeurosis recuperan su tamaño y tono normales y empiezan a cicatrizar las heridas obstétricas o los desgarros que se hayan presentado durante el parto. Generalmente, fíjense, la primera menstruación después del parto es anovulatoria, es decir, no menstruan, quiero decir, no ovulan, y más o menos se presenta a la 6ª semana después del parto, si no está lactando, o mucho más tiempo después si está lactando. Entonces, de aquí viene el límite, ¿verdad?, de 6 semanas, porque de manera general, si la paciente no está lactando, ahí se presentaba la primera menstruación y por eso decían, bueno, pues ya se acabó el puerperio. Es por eso que se daban las 6 semanas. Ok. Bueno, pero si está amamantando, si está lactando, la primera menstruación se puede retardar meses, ¿verdad? 3 o 4 meses. Y ya vamos a ver después de que mientras que la mujer esté lactando, todos sus ciclos están suspendidos y la paciente no se va a embarazar nuevamente. Eso es a lo que se le llama una anticoncepción fisiológica. Sin embargo, como todo en medicina, pues no tiene palabra, ¿verdad? Y puede haber una que otra mujer que a pesar de estar amamantando, sí se embarace, pero de manera general, mientras amamanta, no se embaraza. Ahora, nos vamos a cómo van regresando todo lo demás que no son genitales. Los diafragmas recuperan su movilidad y su sitio normal. Vean cómo mejora el peristaltismo en el tubo digestivo, se les quita lo estreñido a las pacientes. Desaparece la relajación de todo lo que tenía músculo liso. ¿Se acuerdan? Vías urinarias, intestino, vesícula biliar, estómago. Y el problema es que no se recupera totalmente el color que tenía antes ni la piel ni los pezones. Quedan generalmente
más pigmentados, ¿sí? Eso no regresa a lo normal. Si hubo estrías, ahora van a quedar vívices. Pérdida de peso en forma progresiva. Acuérdense que lo normal es que subieran 11 kilos durante el embarazo. Bueno, pues progresivamente lo van a ir perdiendo esos 11 kilos. El metabolismo, como ya no hay progesterona, pues va regresando a lo normal. El hematocrito regresa a lo normal porque se acuerdan que la mujer embarazada formaba mucho más volumen plasmático y se hemodiluía. Pero bueno, como ahora ya no está embarazada, ya no está hemodiluida y por lo tanto el hematocrito regresa a lo normal. Fíjense, a las 36 horas después de haber parido, debe de desaparecer en sangre la gonadotropina coriónica. ¿Por qué? Pues porque la gonadotropina coriónica la produce la placenta, de modo que al ya no haber placenta, a las 36, máximo 48 horas, si nosotros le hacemos un estudio a la paciente, ya no debe de tener gonadotropina coriónica. Ahora, ¿por qué le medimos gonadotropina coriónica a una paciente después del parto si sabemos que poco a poco va a disminuir? Bueno, pues porque hay enfermedades en las que la gonadotropina coriónica no desaparece después del parto, sobre todo si esa paciente tuvo un embarazo molar o tiene un cáncer de endometrio. Entonces, por eso siempre se monitoriza la gonadotropina coriónica. También se presentan cambios psicológicos que modifican en ocasiones la conducta de la puérpera. ¿Se acuerdan que les he dicho varias veces que durante 9 meses la paciente ha estado con niveles hormonales muy altos y de repente sale la placenta, que es la que producía todas estas hormonas, y la paciente tiene una muy brusca disminución de la producción hormonal y puede tener cambios psicológicos muy severos, como lo es la depresión postparto, que aquí dice, ¿verdad? Que puede ser grave, puede hacer que esta paciente tenga ideas suicidas. Vamos a ver ahora el tipo de complicaciones que puede haber en el puerperio. El sangrado puerperal, fíjense bien, generalmente se presenta en el puerperio inmediato. Y esto se produce porque el útero no se contrae adecuadamente. Recuerden que la placenta estaba insertada en el útero y el útero se debe de contraer para cerrar todos los vasos sanguíneos en donde estaba insertada la placenta. Pero cuando el útero no se contrae bien, y a eso se le llama hipotonía uterina, pues por eso la paciente va a seguir sangrando en el puerperio. O también puede ser que esté sangrando porque se hayan quedado restos de la placenta ahí adentro, que no salió totalmente, de placenta o de membranas. O también puede ser que siga sangrando después del parto porque a lo mejor tuvo ahí una laceración, una herida, una cortadura en el canal de parto. Por eso, todas las pacientes que después del parto siguen sangrando, se les hace una revisión de cavidad de canal del parto para ver que no vaya a ser ninguna de estas causas. Aquí tenemos, ¿verdad?, una paciente que ya tuvo su bebé y está sangrando. Como les dije, el sangrado generalmente se presenta en las primeras 24 horas, es decir, en el puerperio inmediato. Ahora, otra complicación del puerperio es la infección. Bueno, generalmente se presenta en el puerperio mediato, es decir, en la primera semana. Antes se le conocía como fiebre puerperal, ¿sí? Porque les daba fiebre muy alta en el puerperio a las señoras y algunas se morían de esta fiebre puerperal. Era muy grave que una mujer tuviera fiebre puerperal. Bien, siempre va a haber factores predisponentes a esta infección, como lo son la retención de restos de la placenta o de las membranas, o el antecedente de que se haya roto las membranas prematuramente antes de 6 horas del parto, o porque se haya manipulado mucho a la paciente durante el parto
ya sea con tactos o con aplicación de instrumentos quirúrgicos como los forceps, o porque la paciente esté anémica, o porque tenga enfermedades concomitantes como la diabetes, ¿verdad? Que siempre tiene cifras elevadas de glucosa, y a las bacterias pues les encanta estar ahí en donde hay mucha glucosa, mucha azúcar. Entonces son factores predisponentes para la fiebre en el puerperio, que antes se llamaba fiebre puerperal. Ahora se le conoce como deciduitis postparto en lugar de fiebre puerperal. Si me van siguiendo hasta ahorita, quiero ver sus deditos. Ok, bueno. Miren, aquí tenemos una pintura en donde vean cómo eran antes las salas, en donde ya habían tenido a sus bebés las pacientes, ¿no? Entonces vean, aquí hay una serie de personajes y más o menos vamos viendo qué me imagino yo que decían. Aquí está pues el que se nota que es el doctor, el médico, el que tiene más experiencia, y les estaba diciendo, oigan, pongan atención porque existen microorganismos que no podemos ver y son muy peligrosos. ¿Sí? Esto es antes de la época de Pasteur, ¿verdad? En donde no había microscopios y pues no podíamos ver ningún microorganismo, ¿no? Pero pues vean las reacciones de los demás. Por ejemplo, decía, se me hace que solo quiere llamar la atención, ¿no? Aquí está muy Juan Camaney recargado en la columna, ¿no? ¿Por qué? Porque era incrédulo, pues porque no veía ningún microorganismo, ¿verdad? O por ejemplo, decía, bueno, pues yo por si acaso sí le creo y me lavo las manos, ¿sí? Para no estar contaminando por aquí. O por ejemplo, lo que decía la intendencia, que como no tenían ni idea de qué estaban hablando, decía, sí, Chucho, ¿cómo no? ¿Cómo va a existir algo que yo no veo? ¿Verdad? O, por ejemplo, lo que decía la paciente, y todos estos monos que se traen, ¿qué están haciendo? ¿No? Entonces, así era el puerperio después de que ya hubo hospitales. Si se acuerdan de la primera imagen que vimos del puerperio, el puerperio siempre se llevaba en casa. Bueno, pues después cuando ya hubo hospitales y médicos, ya no eran las parteras las que los atendían, pues había todos estos personajes, ¿no? Y pues es calladito, calladito, pero pues también se lavaba las manos, estos dos, ¿no? Pero incluso ahora hay gente, no quiero utilizar la palabra estúpida, porque pues alguien se puede dar por aludido, porque por un lado estúpido no es una grosería, es una condición, ¿verdad? Entonces, que cree que los microbios no existen, ¿verdad? O los microorganismos no existen. Y que dicen, no, el coronavirus no existe. Y si existiera, pues de nada sirve usar cubrebocas, ¿verdad? Entonces vean cómo esto lo entendemos, porque es de hace unos 150 años, 200 años, pero que ahora exista gente que niegue la presencia de microorganismos que no podemos ver, es algo terrible, ¿no? Y estúpido a la vez. Ya sabrán a quiénes me estoy refiriendo, ¿no? Ok, bien. Ahora, ¿quién es el agente causal más frecuente de la deciduitis? ¿Quién creen? La Escherichia coli. La Escherichia coli es una bacteria que vive en la materia fecal, ¿sí? Recuerden que cuando el bebé nace, pues nace a través de la vagina y atrás de la vagina, como a 1,5 pulgadas, está el ano y por ahí sale materia fetal. Entonces recuerdan que cuando la paciente está en su segundo periodo de trabajo de parto, que está pujando, pues se le puede salir materia fecal, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta? De modo que cuando una paciente está teniendo a su bebé, puede sacar materia fetal y fácilmente se puede contaminar tanto ella como el bebé, ¿sí? Y el microorganismo más frecuente es la Escherichia coli.
Pero también pueden ser otros que están en la piel de la paciente, ¿verdad? Como los estreptococos, o el estafilococo, o la Neisseria gonorrea, u otros anaerobios. Son muchos, pero el más frecuente es la Escherichia coli. Actualmente, como les dije, la complicación del puerperio, que antes se llamaba fiebre puerperal, ahora se llama deciduitis postparto, ¿sí? Y generalmente se presenta entre el segundo y sexto día. Además, puede infectarse, aparte de la decidua, el miometrio. Se hace más profunda la infección, de modo que pasa de ser una deciduitis a una deciduomiometritis y esparcirse la infección a través de los vasos sanguíneos del miometrio hasta que la paciente cae en una septicemia. Acuérdense que septicemia quiere decir presencia de bacterias en la sangre. Y si hay bacterias en la sangre, pues estas bacterias se pueden ir a cualquier lugar de nuestro organismo y empezar lo que se llama un choque séptico. Cuando una paciente cae en choque séptico es muy difícil recuperarla, ¿verdad? Generalmente se mueren de una infección totalmente generalizada que no responde a ningún tratamiento. Entonces, fíjense, una muerte materna porque se infectó la decidua y fue evolucionando porque no tuvimos cuidado de atender bien el parto, que no se nos contaminara con materia fecal y que empezó con fiebre en el puerperio mediato y no le dimos un tratamiento adecuado, ¿sí? Ok, ¿cómo es esto? Miren, existe fiebre que siempre es superior a los 38 grados. Y los loquios ahora sí son fétidos, huelen muy mal, literal huelen a perro muerto, ¿sí? Y además, puede haber la presencia de material purulento, ¿sí? Duele mucho que exploren a la paciente, que le toquen el útero, le duele. Y también si le hacen un tacto vaginal, cuando mueven y tocan el cervix, también les duele mucho, porque están totalmente inflamados, ¿verdad? Ahora, el tratamiento inicial es con antibióticos, ¿verdad? Pero no crean que con un solo antibiótico. Se prefiere utilizar esquemas dobles o triples. ¿Qué quiere decir esquema doble o triple? Que le dan el doble o triple de la dosis, no que se le asocian uno, dos o hasta tres antibióticos para que la deciditis no evolucione. Y dependiendo de la etiología y de la evolución, se puede intentar sacar la decidua, creo que esto lo había preguntado a algunos compañeras, haciéndole un legrado para sacar toda esa decidua infectada. El problema de hacer legrados en las deciduitis es que como el útero está muy reblandecido, lo podemos perforar y podemos ocasionar una iatrogenia, ¿verdad? O sea, le podemos perforar el útero, la paciente empieza a sangrar y se puede morir de infección y de sangrado. O en ocasiones, cuando es tan severa la deciduitis o la decidomiometritis, le tenemos que quitar el útero, que es el foco de infección. Le tenemos que hacer histerectomía total abdominal y todo por una atención de parto deficiente. Otra de las complicaciones que hay en el puerperio es la tromboflebitis pélvica. Generalmente se forman trombos en las venas ováricas o de los miembros inferiores y existe dolor pélvico con fiebre mayor a 38. Vean cómo se parece mucho a la deciduitis, pero aquí no duele la movilización uterina. Se puede acompañar, ese coágulo se suelta, se puede ir a los y puede presentarse lo que se llama tromboembolia pulmonar, lo cual es una condición muy grave. Más del 50% de pacientes pueden fallecer de tromboembolia pulmonar. El tratamiento de la tromboflebitis es igual que para la deciditis, pero le tenemos que agregar anticoagulantes
para deshacer el coágulo o el trombo que está ocasionando el tapón, como por ejemplo la heparina u otros que son ya más agresivos. Esa es la tromboflebitis pélvica. Miren, aquí tenemos, ¿se acuerdan que el útero y las trompas y los ovarios tienen una gran cantidad de venas? Entonces, en ocasiones se pueden formar trombos como este, tapan la vena y por lo tanto dificultan ya el retorno venoso y se presenta la tromboflebitis pélvica, ¿verdad? Que duele muchísimo. Por si fuera poco, también puede haber mastitis. Generalmente el vector infeccioso es el mismo recién nacido. Se presenta mastalgia, duelen las mamas, se congestionan y se ponen muy enrojecidas. Hay mucho rubor. Pueden presentarse abscesos ahí en la mama, los cuales son sumamente dolorosos y además hay que drenarlos. El tratamiento de la mastitis incluye antibióticos, esquemas dobles, y hay que inhibirle la lactancia. ¿Por qué? Porque si ya se infectó la mama y está haciendo abscesos, si sigue habiendo producción de leche, va a ser muy difícil que se quite la infección. En cambio, si le inhibimos la lactancia, le damos antibióticos, pues ya la infección va a ceder más fácilmente. Además, se recomienda altamente tener un vendaje compresivo de mamas. Es decir, le ponen una venda apretadita en las mamas para que estén apretadas todo el tiempo y terminen de vaciarse para que no quede leche en ellas y esa leche no se infecte. Miren, aquí tenemos dos imágenes. Esta es una mama con una mastitis que le duele muchísimo, no toleran ni el brasier. Y de este otro lado de la imagen tenemos un absceso mamario, ¿verdad? Que también es muy doloroso. Ni siquiera se puede tocar porque les duele muchísimo. Es un área muy sensible. Y todas estas son complicaciones del puerperio en la mama. Pero también se pueden infectar las heridas que nosotros le hicimos. Si le hicimos una episiotomía, pues se puede infectar la episiorrafia, o se puede abrir, se pueden botar los puntos de la episiorrafia o de la herida quirúrgica del abdomen. Existe mucho dolor en el sitio infectado, con fiebre y salida de material purulento. ¿Qué le vamos a dar? Pues antibióticos, drenar el absceso o los abscesos y curaciones hasta que deje de drenar material purulento. Y ya que está limpia otra vez la herida, la podemos cerrar nuevamente o resuturar. Aquí tenemos una imagen, miren, de una incisión de cesárea que se infectó. Miren, aquí todavía hay material purulento y vean cómo se hacen agujeros entre la herida, ¿verdad? A estos agujeros se les llaman conejeras, porque ahí adentro también hay que limpiarle. Y ya con el paso del tiempo se va limpiando bien, queda de color rojo sandía, y ya cuando está este tejido de granulación, que así se llama, pues ya se le vuelve a cerrar la herida, ¿sí? Entonces son complicaciones que se presentan en el puerperio. También se pueden presentar infecciones de las vías urinarias, ¿verdad? Porque, por ejemplo, durante el parto es importante recordar que se tiene que vaciar la vejiga con una sonda y muchas veces no colocamos bien la sonda con la técnica adecuada y contaminamos la vejiga con la sonda o con instrumentos que pueden lesionar la vejiga como los forceps. Igual, si hay infecciones, hay que darle tratamiento con antimicrobianos, con cultivos, es decir, la secreción que tenga o la orina que tenga la mandamos cultivar y ahí nos dicen qué tipo de microorganismo es el que está causando la infección y con qué se muere. Aquí tenemos, vean, cómo la vejiga está y la uretra está muy, muy pegadita a la vagina y al útero, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos una instrumentación inadecuada de la vejiga y de la uretra durante el parto, fácilmente podemos contaminarla. Recuerden que el periné durante el parto puede estar
lleno de materia fecal, ¿verdad? Si no sabemos atenderlo bien. Y bueno, pues aquí tenemos la imagen de un puerperio exitoso, ¿verdad? En donde la mujer ya terminó de regresar a su estado pregrávido, ya obviamente no tiene ningún dato de embarazo, ya está normal como antes, pero vean, pues el bebé pues ya está grandecito, ¿verdad? Ya terminó el puerperio. ¿Tienen alguna duda o comentario del puerperio? A ver si viene aquí. ¿No? ¿No? Bueno, entonces les voy a preguntar rápidamente para reforzar. A ver, quiero ver unas manitas.